Pausa. La Segunda Guerra Mundial se erige como el conflicto más devastador de la historia. Duró oficialmente desde 1939 hasta 1945, pero sus orígenes se sembraron mucho antes. En las tensiones no resueltas y los resentimientos de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, reparaciones paralizantes, pérdidas territoriales y la cláusula de culpabilidad de guerra. Esto creó un terreno fértil para la humillación nacional y la desesperación económica. A lo largo de los años 20 y hasta la Gran Depresión, ese descontento permitió que ideologías extremistas creciesen. En Italia, el partido fascista de Benito Mussolini llegó al poder. En Asia, el Imperio de Japón se volvió cada vez más militarista. Invadió Manchuria en 1931 e inició una guerra a gran escala con China en 1937. Alemania, Italia, Japón. Estas naciones formarían las potencias del eje. En Alemania, la Gran Depresión fue el catalizador final. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en 1933. La plataforma de Hitler, supremacía racial, antisemitismo virulento y la promesa de restaurar el honor alemán. Pausa. La frágil paz de Europa se rompió el 1 de septiembre de 1939. Antes del amanecer, fuerzas alemanas cruzaron la frontera hacia Polonia, desatando la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Una táctica de asalto devastadoramente rápido y coordinado. Con abrumadora potencia aérea de la Luftwaffe, avances de las divisiones Panzer y oleadas de infantería para rodear y destruir al enemigo. El ejército polaco, aunque valiente, estaba superado. Quedó atrapado entre la invasión alemana desde el oeste y el 17 de septiembre, la soviética desde el este. Consecuencia del pacto Molotov-Ribbentrop, firmado semanas antes. En un mes, Polonia fue derrotada y dividida. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Comenzó oficialmente la guerra en Europa. Los meses iniciales en el oeste fueron extrañamente tranquilos. A resguardo tras la línea Maginot, la calma permitió a Alemania planear su siguiente golpe. Pausa. Con Francia derrotada, Gran Bretaña se encontró sola frente a la máquina de guerra nazi. Hitler preparó una invasión, requisito previo, superioridad aérea sobre el Canal y el sur de Inglaterra. Verano y otoño de 1940, la Luftwaffe intentó destruir a la RAF, pero día tras día, pilotos en Spitfires y Hurricanes interceptaron oleadas alemanas. Como dijo Churchill, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. La invasión se pospuso, primera gran derrota de Hitler. Mientras Gran Bretaña sobrevivía, la guerra se hizo global. Japón buscó su esfera de coprosperidad, en realidad un imperio japonés. Con Europa distraída y alentado por éxitos alemanes, se movió por territorios ricos en recursos, y en 1940 se unió a Alemania e Italia en el Pacto Tripartito. Quedó en rumbo de colisión con EU, que impuso sanciones y un crucial embargo petrolero. Las negociaciones entre Tokio y Washington se tensaron durante 1941. La guerra ardió en el norte de África y Mediterráneo. Italia atacó Egipto desde Libia. Suez era el premio. El fracaso italiano llevó a un contraataque británico y a la llegada de Rommel y el Afrika Korps. Durante 2 años, lucha de ida y vuelta entre tanques. Rommel y Montgomery midieron ingenios. La expansión más fatídica llegó con la invasión a la URSS. El año de 1941 terminó con un evento que cambió la guerra. La Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la flota del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái. Más de 2.400 estadounidenses murieron y el poder naval quedó paralizado. Roosevelt habló de una fecha que vivirá en la infamia. Declaró la guerra a Japón y días después Alemania e Italia a Las guerras europea y asiática se unieron en una lucha global. La capacidad industrial y la mano de obra estadounidenses cambiaron las reglas del juego, formando la Gran Alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Los primeros meses de 1942 fueron sombríos. Cayeron Filipinas, Malasia, Singapur
y las Indias Orientales holandesas. En Birmania, Japón avanzó. En Europa, los U-Boots hostigaron convoyes. En el este, Alemania buscó el petróleo del Cáucaso y Stalingrado. De agosto de 1942 a febrero de 1943, batalla casa por casa. En noviembre, los soviéticos cercaron al Sexto Ejército. Congelados y sin escape, fueron sitiados y destruidos. La rendición fue catastrófica para Alemania. Simbólicamente, la bandera roja se alzó sobre las ruinas. En el Pacífico, Midway hundió 4 portaaviones japoneses. En octubre de 1942, Montgomery derrotó a Rommel, luego Torch en Marruecos y Argelia. En mayo de 1943, el eje en África se rindió. Pausa. Tras la victoria en África, los aliados invadieron Sicilia en julio de 1943. La caída de Mussolini y la rendición italiana llegaron rápido, pero Alemania ocupó el país. El avance fue lento y sangriento, a través de terreno montañoso y fortificaciones, con batallas como Montecassino. Italia inmovilizó recursos aliados y desvió divisiones alemanas. El foco occidental: preparar la mayor invasión anfibia de la historia, abrir el segundo frente en Francia. El día D llegó el 6 de junio de 1944. Bajo el mando de Eisenhower, comenzó la Operación Overlord. Divisiones aerotransportadas aseguraron puentes y sembraron caos detrás de las líneas. Al amanecer, casi 7.000 barcos desembarcaron a más de 156.000 tropas, estadounidenses, británicas y canadienses en 5 playas. A pesar de la feroz resistencia, especialmente en Omaha, se estableció la cabeza de playa. La magnitud, la valentía y la meticulosa planificación hicieron del día D un punto de inflexión, el principio del fin. Tras consolidar, los aliados rompieron el bocage. En agosto de 1944, París fue liberada. El avance fue rápido, pero en diciembre, Hitler lanzó la batalla de las Ardenas para dividir a los aliados y tomar Amberes. La sorpresa inicial cedió a semanas de lucha invernal. Bastogne resistió, la línea se mantuvo y la ofensiva fue repelida. Pausa. En la primavera de 1945, el Tercer Reich se desmoronaba. Tras 2 años de avance, el Ejército Rojo cruzó a Alemania y marchó sobre Berlín. En el oeste, los aliados cruzaron el Rin en marzo y se extendieron por el corazón de Alemania. Convergían y hallaron Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. Escenas de pesadilla, hambruna y muerte. El asesinato de 6 millones de judíos y millones más fue revelado. La batalla final en Europa fue en Berlín. Asalto soviético desde mediados de abril, brutal y devastador. Con el Ejército Rojo acercándose, Hitler dictó su testamento y se suicidó el 30 de abril de 1945. El 8 de mayo, día de la victoria en Europa, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra en Europa terminó. El Pacífico continuaba. Pese a la destrucción de su armada y aviación, el gobierno japonés no se rindió y preparó una defensa suicida. Ante proyecciones de bajas catastróficas, Truman autorizó la bomba atómica. El 6 de agosto, Hiroshima. Unas 80.000 muertes inmediatas. El 9, Nagasaki. Otras 40.000. Ese día, la URSS invadió Manchuria. Ante la destrucción y un nuevo frente, el emperador intervino. El 15 de agosto anunció la rendición. El 2 de septiembre se firmó en la bahía de Tokio. Pausa. El final de la guerra dejó un mundo transformado y una escala de destrucción sin precedentes. Entre 70 y 85 millones de muertos, la mayoría civiles. Varsovia, Dresde, Tokio e Hiroshima reducidas a escombros. Economías destrozadas, millones sin hogar, desplazados y hambrientos. Además de la ruina física, la devastación moral del Holocausto. Los juicios de Nuremberg juzgaron crímenes de guerra y contra la humanidad, fijando precedentes legales. Los imperios británico y francés quedaron fatalmente debilitados, acelerando movimientos de independencia en Asia y África. 2 superpotencias opuestas dominaron, EU y la URSS. La Gran Alianza se fracturó en desconfianza. La cortina de hierro cayó. Comenzó la Guerra Fría.
Para evitar otra catástrofe, se fundaron las Naciones Unidas en 1945. Se crearon el Banco Mundial y el FMI. El Plan Marshall reconstruyó Europa Occidental y contuvo el comunismo, sentando bases de prosperidad. El legado perdura en memoriales, museos e historias personales, recordatorio de los peligros de la agresión, el nacionalismo y la ideología totalitaria. Subraya la importancia de la cooperación, la diplomacia y la defensa de los derechos humanos. Hoy, 12 de febrero de 2026, el mundo es distinto, pero las lecciones siguen siendo vitales. Recordar no es solo reflexión, es deber para construir un futuro más pacífico. Pausa. Esto es Historia sin filtros.